Muy buenas noches, soy el profesor Edgar Murillo de la Universidad Interamericana de Panamá. Desde el año 2010 me vengo desempeñando como docente tanto en la Universidad Interamericana como en otras universidades. Soy ingeniero en electrónica y comunicaciones con una especialización en electrónica digital y automatización, gestión y tecnología de conocimiento y docencia superior. Cuando se nos presentó la idea de estas clases Zoom, me pareció una buena experiencia para poder compartir entre nuestras universidades las diferentes experiencias que hemos tenido, sobre todo en este caso en el ámbito del procesamiento digital de señales. Bueno, y realmente es mi primera experiencia grabando un tutorial o video. Espero poder hacerlo bien, no soy un experto en esto, no soy un youtuber. Como ustedes saben, MATLAB es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado. Entre sus funciones básicas están la manipulación de matrices, la presentación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces GUI. De hecho, la interfaz GUI que ofrece MATLAB es la que vamos a estar utilizando. No vamos a crear una interfaz GUI desde cero, que se podría hacer. La idea de este tutorial es que nosotros podamos utilizar una interfaz GUI que ya está desarrollada en MATLAB y nos va a permitir realizar procesamiento digital de señales de una manera mucho más fácil. Entonces, dentro de las otras tantas cosas que MATLAB ofrece está la comunicación con otros lenguajes de programación, por ejemplo, o la comunicación con otro hardware o algún otro dispositivo. Por esta razón, yo siempre le comento a mis estudiantes que ustedes pueden pasarse toda la vida usando MATLAB y van a aprenderlo a usar un 10%. Entonces, el paquete MATLAB posee dos herramientas adicionales que expanden su capacidad, que son el Simulink, que es una plataforma de simulación multidominio, y el Guide o el GUI, que es una herramienta de entorno de programación de interfaz de usuario. Además, se puede ampliar las capacidades de MATLAB utilizando los toolbox o los block sets. La herramienta que estaremos utilizando se llama SPTool. Es una herramienta o interfaz gráfica de usuario interactiva para el procesamiento digital de señales. Nos va a permitir a nosotros analizar señales, diseñar filtros y analizar espectros de la señal. Dentro del SPTool como tal existen 4 GUIs, que son el Signal Browser, que nos va a permitir importar las señales al MATLAB, bien desde un archivo .mat o desde el workspace de MATLAB. El diseñador de filtros, que nos va a permitir a nosotros diseñar filtros digitales FIR o IIR utilizando la mayoría de los métodos de diseño del Signal Processing Toolbox de MATLAB. El Filter Visualization Tool, que es una herramienta de visualización del filtro, nos va a permitir a nosotros verificar las características del filtro como tal que hemos diseñado. Y el Spectrum Viewer, que se utiliza para el análisis espectral y también, por ejemplo, para la estimación de la potencia espectral de una señal, podemos utilizarla. Entonces, sin más preámbulo, voy a hacer un switch aquí en la cámara para mostrarles el escritorio de mi computadora y podamos ver cómo se utiliza el SPTool y podamos finalmente implementar el SPTool en hacer un cierto tipo de procesamiento digital de señales a una señal SG. Esa es la señal que vamos a estar utilizando de ejemplo para el taller que les voy a dejar como asignación. El primer paso sería inicializar el MATLAB. No importa la versión que estén ustedes utilizando, yo tengo una versión bastante vieja, la 2010. Cualquiera de las versiones que ustedes tengan allá disponibles le va a funcionar sin problema. Entonces, como ustedes sabrán, MATLAB ofrece varios entornos para ejecutar programas o realizar programas. El primero aquí sería la línea de comandos, la ventana de comandos, por ejemplo x igual a 1. La otra opción es el Simulink. Vamos a abrirlo. Siempre se tarda un poco. Simulink básicamente es un entorno gráfico de programación. Le ofrece librerías o bloques de programación
para diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, si yo quisiera para procesamiento de video e imágenes, me ofrece este block set. Por ejemplo, me ofrece un toolbox de control, entre otros toolbox que tiene disponible. La otra opción sería crear un programa directamente, un programa o script directamente acá en el editor. Vamos a crear una función básica con una frecuencia de muestreo igual a 2000 Hz, una frecuencia igual a 100 Hz. Vamos a definir la función. Antes de definir la función debemos definir el vector discreto. N es igual a 1, vamos a poner 100 muestras de vector discreto. Y vamos a definir la función y es igual a 2 seno 2 por pi por la frecuencia por el vector n discreto entre la frecuencia de muestreo. Fíjense que esta señal está siendo muestreada a 2000 Hz, por eso que la dividimos entre los 2000 Hz que tenemos acá. No tiene una fase, así que no le agregamos ningún tipo de fase. Finalmente le damos stem n, y la procedemos a graficar. Fíjense que esta es la señal que vamos a estar graficando. Entonces le damos ejecutar y aquí hay que guardarla con un nombre. Ejemplo, vamos a ponerle ejemplo. Voy a ponerle así porque yo tengo siempre, usualmente cuando creo ejemplos así básicos, le pongo ejemplo. Como vemos aquí, ya tenemos una señal que fue muestreada a 2000 Hz con una frecuencia de 100 Hz y un vector discreto de 100 muestras. Graficamos esta señal. Supongamos que ahora tuviésemos una señal que está compuesta por dos señales senoidales. Vamos a hacerlo. Vamos a copiar esta parte que está aquí. El vector n vamos a mantenerlo fijo. Vamos a tener una F2, vamos a cambiarla de arriba a F1 para no confundirnos y tener el nombre específico de cada una. F2. Esta F2 vamos a colocarle aquí 200 Hz, por ejemplo. La frecuencia de muestreo va a ser la misma para ambas porque ambas señales son de frecuencia baja y están cumpliendo el teorema de Nyquist, que la frecuencia de muestreo debe ser 2 veces la frecuencia más alta. En este caso vamos a poner aquí de esta forma. Vamos a llamar esta Y1. Fíjense que ahora tenemos una señal Y1 que tiene dos senoidales, una a una frecuencia 1 y la otra a una frecuencia 2, que sería 100 y 200 Hz. Vamos a proceder a graficar esto. Vamos a agregarlo en otra figura. La agarré, vamos a llamarla figura 1. Y vamos a hacerle el stem. Fíjense que ahora en este caso ya la señal, esta era la señal en la cual tenía una sola componente de frecuencia. Esta que está acá es una señal que contiene dos componentes de frecuencia. Supongamos que de estas dos componentes de frecuencia, una de estas señales es ruido. Supongamos que la de 100 Hz es un ruido. Yo necesito hacer la transformada rápida de Fourier. Si yo tengo esta señal como esta que está aquí, la figura 2, y ya yo sé que la frecuencia de 100 Hz es una frecuencia de ruido o interferencia a la señal de 200 Hz, yo primeramente tengo que hacer la transformada rápida de Fourier para poder ver el espectro de la señal y poder realizar un filtro o determinar que, ok, tengo una frecuencia que de 100 Hz que no está dentro de los parámetros estándar de mi señal original, que es una frecuencia de 200 Hz. Entonces yo necesito hacer un tipo de filtrado de la señal esta de 100 Hz.
Usualmente en el editor, a través del editor, yo puedo seguir colocando las líneas de comandos. En la línea de comando acá abajo poner la FFT, la transformada rápida de Fourier, y hacer el filtro. No lo vamos a hacer de esta forma, vamos a usar el SP Tool, que es la herramienta que dijimos que íbamos a estar utilizando. Entonces, ya tenemos dos señales creadas. Vamos a dirigirnos nuevamente acá al MATLAB. Fíjense que las señales que creamos en el editor siempre se almacenan acá en el workspace. Tenemos la señal Y1, tenemos la señal Y, tenemos la X que habíamos creado en el ejemplo inicial para definir una señal X igual a 1. Tenemos el vector N, que es hasta 100. Tenemos la frecuencia de muestreo y la frecuencia 1 y la frecuencia 2. Tenemos una frecuencia ahí adicional que creo que fue antes que le cambiáramos el nombre, pero no hace mayor detalle dentro de lo que queremos hacer. No es necesario borrarla ni eliminarla, simplemente está ahí almacenada en el workspace. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita mismo es que vamos a ir a la herramienta SP Tool. Ponemos aquí SP Tool y se nos va a abrir una ventana de GUI, que es la interfaz de MATLAB, que incorpora el procesamiento de señales y visualización de señales, el espectro y el filtrado de señales, filtrado y visualización de señales. Entonces, fíjense, aquí dentro de la opción File, yo puedo importar o exportar señales. De hecho, por defecto trae aquí varias señales. Fíjense que trae 3 señales por defecto. Vamos a visualizar algunas de estas señales que teníamos aquí por defecto. View. Es una señal. Fíjense que acá arriba hay una bocina. Es como una señal de audio, bien corta, la verdad, que fue muestreada a 7418 muestras por segundo. Vamos a abrir alguna de las otras señales que tenemos aquí. Esta que está acá. Una señal como de un canario que fue muestreada a 8192 muestras por segundo. Y tenemos otra que está acá. Vamos a ver esta de qué es. Es una señal como de un tren. Entonces fíjense que aquí dentro de la misma herramienta SP Tool hay unas barras que nos permiten desplazarnos a través del eje X, que es el eje del tiempo, y poder determinar ciertos parámetros. Fíjense que también hay un detector de picos, este que está acá abajo, de picos y de valles. Detecta todos los picos de señal. Es como para poder colocar la herramienta esta de medición en un punto exacto. Fíjense que cuando me coloco sobre alguno de los puntos picos, se pone redonda. Eso es simplemente para ayudarnos un poquito a poder encontrar valores de manera más precisa dentro de una señal cualquiera. Entonces, lo que podemos hacer con estas señales que están aquí por defecto son varias cosas. Podemos aplicarle un filtrado o podemos analizar el espectro. Siempre en cualquier tipo de sistema de procesamiento digital de señales, el primer paso, antes de yo poder procesar unas señales, primero saber cuáles son el rango de frecuencia de operación estándar de mi señal. Vamos a suponer que tengo una señal que su rango de frecuencia estándar es de 0 a 100 Hz o 0 a 200 Hz, por ejemplo, y yo tengo una señal que está contaminada por una frecuencia de 1 kHz. Yo eso no lo voy a saber hasta que yo no haga la transformada rápida de Fourier y verifique cuáles son todas las componentes de frecuencia que están dentro de mi señal. Entonces, vamos a hacerle transformada rápida de Fourier a esta que está aquí, por ejemplo, a la señal que era como de voz. Esta es la señal original de voz. Vamos a reproducirla nuevamente. Es como una señal de voz bien corta. Vamos a hacerla aquí donde dice Spectra, Create. Hay diferentes métodos que se pueden utilizar aquí. Vamos a utilizar la transformada rápida de Fourier. Entonces, muestras de la transformada de Fourier van a ser 1024. Y simplemente le damos acá donde dice aplicar. Fíjense que la escala la podemos cambiar. Esta es la escala de frecuencia. Aquí en opciones podemos cambiar de decibeles a una escala lineal. En una escala lineal, en este caso puntualmente se ve un poco mejor
se aprecian un poco mejor todas las componentes de frecuencia que están involucradas dentro de la señal que tenemos ahí. Fíjense que esta señal tiene varias componentes de frecuencia. Tiene una que está aproximadamente aquí en los 100. Podemos usar el detector de picos. En este caso, fíjense, ahí me localizo. Tiene una frecuencia de 239 Hz. Tiene una frecuencia de 500. Son dos barras que tenemos aquí. Una de 478 y otras más pequeñas acá. Esta que está aquí. Y estas otras. Y al inicio entonces, una vez hemos podido analizar, vamos a hacer rápidamente analizar las otras señales que tenemos ahí. Fíjense, ya aquí sabemos que tiene básicamente dos fundamentales y estas otras un poco más pequeñas. Vamos a analizar esta otra que está acá, View, que era la señal del canario. Vamos a crear un nuevo espectro, transformar rápida de Fourier, le vamos a aplicar. Fíjense que la señal del canario está en un rango de, vamos a ver, 2500 más o menos. La fundamental, componente de frecuencia fundamental, está aproximadamente, vamos a poner aquí pico, y es una frecuencia de 2480 Hz y tiene otras más. Entonces, una vez ya yo conozco cuáles son las componentes de frecuencia y conozco previamente cuál es el rango de operación común de mi sistema, yo puedo proceder a lo que es el procesamiento y filtrado de una señal. Entonces, vamos primeramente a importar la señal desde el workspace de MATLAB hacia el SP-Tool. Entonces, le damos a importar. Fíjense que desde el workspace tenemos varias señales acá y podemos importar la señal Y1, y hay que especificar, es importante que aquí especifiquemos cuál es la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es esta que está aquí. Si no colocamos la frecuencia de muestreo, la escala de frecuencia nos va a dar incorrecta. Entonces, la escala de frecuencia y de tiempo, tanto en la transformada rápida como en la representación de la señal en el SP-Tool. Entonces es importante esto, le podemos poner un nombre. Vamos a ponerle que esta es Y1 y le damos OK. Fíjense que aquí ya tenemos el vector Y1. Vamos a importar también la Y sola. La Y sola era esta que está aquí. Le damos aquí. Acá le damos, podemos escribir FS, podemos poner, porque ya sabemos que es 2000, o podemos simplemente importar el valor de FS aquí. Fíjense, bueno, no le puse un nombre, pero bueno, no importa. Entonces aquí vamos a graficar primero la Y1 View. Fíjense, esa es la señal Y1 de hace un momento. Vamos a verla acá en el... ¿Se fijaron? Exactamente la misma señal. Entonces, ahora la otra señal. Como vemos, aquí tenemos la señal que era Y, que en este caso le llamamos SIG1. Podemos verificar. Fíjense que aquí también podríamos verificar el periodo de la señal. Que es 0.01, o sea que es 1 entre 100 es el periodo de la señal. Entonces, lo otro que vamos a hacer es analizar el espectro de la señal SIG1. Vamos a ver el espectro de esta señal. Vamos a crear un nuevo espectro, Create.
apply. Fíjense que es la señal con una frecuencia de 100 Hz. La escala acá también podemos cambiarla, como habíamos mencionado, pero para este caso se hace mucho más fácil poder visualizar la señal en una escala lineal. Entonces fíjense estos pequeños picos que están acá abajo. Estos picos se dan porque la señal que estamos generando, que es una señal senoidal con una única frecuencia fundamental, es una señal discreta que tiene muestras, o sea, no es la señal a un 100%. Si estuviésemos graficando una señal continua que tiene un 100% de todas las posibles muestras, estos picos van a ir desapareciendo. Pero como es una señal que tiene algunas muestras de una señal de 100 Hz, están estos otros picos. O sea que esta señal realmente está compuesta, la aproximación de esta señal a una señal continua, como esta que se muestra acá, está compuesta de una frecuencia aquí de 72, acá otra un poquito más alta de 128 y otros aquí. Pero la fundamental es esta que está aquí, 100 Hz. Entonces vamos a graficar ahora la otra señal, la que tenía las dos componentes, que es esta. Vamos a darle Create, transformar rápida de Fourier, la aplicamos. De igual forma, fíjense, tenemos una señal de 200 Hz y tenemos una señal de 100, y los pequeños picos que están acá, que conformarían en este caso la señal de 100, igual que en el caso anterior, y este otro que está acá, que es parte de la señal de 200. Entonces, ya una vez hemos analizado el espectro de la señal, el primer paso del procesamiento digital de señales es ver el espectro. Si yo no veo el espectro, yo no puedo procesar absolutamente nada. Entonces, ya vimos el espectro, vamos a crear un filtro. Vamos a crear un filtro que me elimine. Habíamos comentado que esta señal es una señal de ruido que no está dentro de los parámetros estándar de la señal que yo sé que solamente es de 200 Hz. Entonces, aquí el tipo de filtro que podemos crear son, de hecho, 3 modelos de filtro. Vamos a crear un filtro pasa alta que no deje pasar la de 100. Podemos crear un filtro rechaza banda que elimine la de 100. O podemos crear un filtro pasa banda que solamente deje pasar la de 200. Vamos a hacer la prueba. El procesamiento digital de señales es algo bien de análisis, pruebas y ensayo y error, y ir viendo hasta qué punto la señal que yo quisiera mejorar o filtrar o eliminar algún tipo de componente ya me queda en la manera más óptima posible. Entonces vamos a generar el filtro. Vamos a donde dice aquí New Filter. Aquí tenemos la herramienta de diseño de filtro y análisis. Fíjense, podemos seleccionar el tipo de filtro, el método de diseño, el orden específico o diseñarlo utilizando el mínimo orden que se puede utilizar. Y aquí colocamos, siempre importante colocar la frecuencia de muestreo a la cual muestreamos la señal de entrada. Entonces eso es importante. Vamos a diseñar un filtro. Vamos a diseñar un filtro, por ejemplo, IR Borderwall. Vamos a seleccionar un filtro que sea pasa altas. Vamos a especificar el orden 10. Vamos a poner acá 2000. Y aquí vamos a colocar una frecuencia de corte de 180. Voy a colocar 180 porque teníamos, recuerden que la de 100 la queríamos eliminar. Vamos a irnos un poquito más cercano a ese 200 para eliminar todo lo que esté por debajo de 100. Por debajo de 100, o en este caso por debajo de 180. Entonces vamos a diseñar el filtro. Fíjense que aquí nos da el diseño. Fíjense que la frecuencia de 100 va a ser atenuada aproximadamente 50 decibeles, menos 50 decibeles, y la de 200 no va a ser atenuada. Entonces vámonos, ya diseñamos el filtro, entonces vámonos, fíjense que lo tenemos aquí. Vamos a aplicar este filtro a una señal. Vamos a aplicárselo a la señal esta que está aquí. Le damos, la seleccionamos, tenemos seleccionado el filtro y le damos a aplicar. Vamos a colocarle aquí filtrada, frecuencia de corte 180, high pass. Siempre es importante ponerle un nombre para recordar cuál es el filtro que aplicamos, porque después se nos complica un poco saber cuál es cuál. Damos OK, vamos a visualizarla. Fíjense, aquí tenemos la señal ya filtrada.
Obviamente le toma, se pierde un poquito de amplitud al inicio del filtro, pero ya posteriormente se estabiliza y tenemos la señal. Vamos a analizarle, vamos a ver el espectro de esta señal para ver si en efecto la señal de 100 Hz se eliminó. Vamos a hacer el espectro, o sea, le haríamos el espectro a esta señal que está aquí, create, ponemos transformar rápida de Fourier, le vamos a aplicar. De hecho, fíjense, completamente se eliminó la señal de 100 Hz. ¿Lo vieron? Entonces, como ya hemos eliminado la señal de 100 Hz, esta señal la podemos exportar posteriormente. Yo puedo exportar esta señal hacia el MATLAB. Podemos hacerlo, exportar. Fíjense, yo voy a exportar simplemente esta que está aquí, que se llama filtrada, a un disco o al workspace. Vamos a exportar al workspace. Si abrimos el workspace, fíjense que acá está la señal. Podríamos graficarla. No, hay que abrirla primero. Fíjense, la señal esta contiene un arreglo en la cual indica cuáles son los datos. En este caso data, contiene información sobre la frecuencia de muestreo, contiene información sobre el tipo, que es un tipo vector, y el nombre de la señal. Entonces, si yo quisiera acceder directamente a la data de esta señal, yo tengo que poner filtrada 180 high pass punto data. Vamos a hacerle un stem, ¿verdad? Stem, el vector de n, y aquí tenemos la señal. Lo otro que podemos realizar en SP Tool, importar el filtro hacia el MATLAB. Lo exportamos del SP Tool al Workspace. Fíjense que aquí está el filtro. Vamos a hacerle doble clic. En este caso, aquí está la función de transferencia. La función de transferencia, si le hacemos doble clic, está el numerador y el denominador de la función de transferencia. En MATLAB, vamos a intentar expresar la función de transferencia en el MATLAB, tenemos que usar la función field, en la cual vamos a poner el numerador. ¿Cómo accedemos al numerador? Fíjense que está contenido dentro de field 1, dentro de transfer function, y este es el numerador. Entonces ponemos field 1 punto transfer function punto numerador, coma, field 1 punto transfer function punto denominador. Y aquí tenemos, como ven, la función de transferencia de orden 10 que hayamos creado. Fíjense que la da en términos de z porque es una función de transferencia discreta. Entonces, lo que podemos hacer a continuación sería, supongamos que quisiéramos aplicarle el filtro a la señal Y1, que es la señal que teníamos, que llevamos al MATLAB, e hicimos todo el procesamiento de filtrado en el mismo MATLAB, en el mismo SP Tool. Vamos a realizarlo acá directamente en el MATLAB. Para hacer eso, existe una función. No tenemos que colocar la función de transferencia como tal aquí. Hay una función que se llama, vamos a poner la salida, vamos a llamarla Y1 filtrada, es igual a filter. Se usa la función filter. La función filter, coloco el numerador, coma, el denominador. Hay que colocarlo accediendo al valor en field 1.
y aquí ya tenemos nuestro filtro. Tenemos un error, numerador, denominador, y aquí hay que colocarle la señal de entrada, que es la señal que está entrando al filtro, que es la señal que va a entrar y se le va a aplicar la convolución. La señal que tenemos se le va a aplicar la convolución por esta señal que está aquí. Damos enter y podemos proceder a graficar la señal esta que acabamos de crear, ya la señal filtrada. Para graficarla sería stem n, que es el vector, coma y1 filtrada. Fíjense que es exactamente la misma señal que ya habíamos hecho en el SP Tool, solamente que la estamos haciendo ahora directamente acá en el MATLAB con el filtro que habíamos diseñado en el SP Tool. O sea que es conveniente a veces trabajar en el MATLAB, en el SP Tool, hacer el switch entre ambas aplicaciones y poder hacer diferentes cosas entre ambas. Entonces, lo último que nos toca cubrir sería el tema de la correlación. La correlación nos permite a nosotros poder determinar la frecuencia o el desfase entre una señal. No importa si la señal tiene algún tipo de ruido o interferencia. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le aplico una autocorrelación a una señal contra ella misma, vamos a obtener el periodo de la señal, el periodo fundamental. Si yo le aplico una correlación cruzada a una señal con otra señal que está desfasada, yo puedo obtener el desfase entre ambas señales. Lo que vamos a aplicar aquí va a ser una autocorrelación para ver la señal, que supongamos la señal esta de 100 Hz, la que filtramos, esta que está aquí, la señal que le eliminamos el 100 Hz, que fue esta, ¿verdad? Vamos a hacer una autocorrelación a esta señal. Data sería la función de autocorrelación, ponemos y es igual, no, y correlacionada es igual a xcore, para acceder a la autocorrelación y poder determinar el periodo de esta señal. Colocamos filtrada fc 180 hp punto data. Fíjense que esto acaba de generar la autocorrelación de la señal. Esta señal posiblemente, supongamos que no le hubiésemos eliminado todo el ruido, que aún se ve un poco distorsionada. A pesar de eso, yo puedo obtener el periodo de la señal. Entonces, para obtener el periodo de la señal, me voy a ir al SP Tool nuevamente. A SP Tool nuevamente y vamos a importar esta señal. La importamos y la señal esta, fíjense, es la señal correlacionada. La frecuencia de muestreo siempre es importante colocarle el 2000 que hemos estado utilizando. Vamos a llamar y correlacionada y vamos a visualizarla. Fíjense, aquí vamos a medir entre este pico y este otro, el segundo. Vamos a obtener el periodo fundamental de la señal, que es .005, o sea, 1 entre 200. Acuérdense que la frecuencia era de 200 Hz. Vamos a realizar una pequeña tarea utilizando el SP Tool y el MATLAB. Entonces, lo primero que deben hacer es investigar un poco sobre el rango de frecuencias que componen una señal de ESG. Usualmente el rango de frecuencias de todas las señales ESG, sea la persona que sea, tiene un rango de frecuencia entre una frecuencia mínima y una frecuencia máxima. Dentro de esa frecuencia mínima y máxima están todas las componentes de frecuencia de la señal. Tienen que buscar eso para poder saber qué frecuencia van a tener que filtrar. La señal que vamos a facilitarles es una señal que tiene 500 muestras por segundo. Fue muestreada a 500 muestras por segundo. Entonces, lo siguiente sería importar la señal al SP Tool desde la computadora. Yo les voy a facilitar el archivo de la señal sg.mat para que lo hagan. Lo otro sería aplicar la transformada rápida de Fourier
para verificar cuáles son las componentes de frecuencia que están comprendidas en la señal SG y lo comparan con el punto 1. El punto 1 les va a dar la información sobre si en efecto lo que ustedes investigaron concuerda con lo que tenemos acá. Entonces, en el punto 4, basándose en lo que encontraron en el punto 1, ustedes van a proceder a filtrar la señal. Entonces, lo siguiente sería verificar si existe una frecuencia que no esté en el rango de funcionamiento que podríamos determinar nosotros como normal, un parámetro que se salga del comportamiento normal de respuesta de frecuencia de la señal. Eso ustedes van a poder visualizarlo e intentar filtrarlo para ver si la señal de alguna forma se mejora o no. Entonces, lo último sería determinar la autocorrelación ya de la señal filtrada para determinar el ritmo cardíaco de la persona. Eso lo pueden hacer, ahí se los explico un poco. Ya teniendo la señal filtrada, lo pasan al MATLAB y luego aplican la autocorrelación y lo exportan nuevamente al SP-Tool para poder verificar cuál sería el periodo de la señal. Entonces, esa tarea me la van a estar enviando a los correos que tenemos aquí y copian también a su profesor José, y finalmente me lo entregarían la otra semana. Entonces, ya para despedirme, bueno, espero que haya sido del agrado de ustedes la presentación. Como les mencioné al inicio, no soy un experto haciendo videos o tutoriales, es mi primera experiencia en este ámbito y espero que haya sido fructífera la explicación que les he dado el día de hoy. Y bueno, sin más nada que agregar, me despido desde Panamá, saludos a todos y bueno, espero recibir sus tareas o sus talleres la próxima semana. Bueno, un abrazo a todos, saludos.